cada vez que yo encuentro más información de Synergy me sorprendo gratamente, y por eso lo llamo lo sorprendente de la oxigenación peroral en la salud humana. Por eso aparece que en el ámbito de la medicina existe un evidente inmovilismo con un estamento oficial poco propicio a la apertura y aceptación de nuevas ideas. Ahora, esto es válido. Cuando nosotros estábamos hablando de el inmovilismo en la medicina, porque nosotros no creemos sino en lo que ya realmente estamos manejando, más no en lo que apenas estaba llegando como algo nuevo. Cuando yo comencé a hablar de esto, entonces me encontré con que por naturaleza nosotros fuimos creados para vivir una larga vida activa y saludable. Y los que vivimos en una civilización algo desarrollada, estamos lejos de este ideal. Los hombres nos hemos convertido entonces en creadores de costumbres poco saludables, y estas costumbres nosotros las estamos adoptando constantemente y las estamos colocando dentro de nuestro modo habitual de vida. Eso es algo muy grave. Ahora, la aparición de la enfermedad ha sido cuestión de tiempo y resistencia orgánica en cada individuo. Eso no aparece de la noche a mañana, sino que va apareciendo lentamente. Así que la verdadera salud significa tener reservas para lidiar con situaciones de estrés inesperadas que encontramos en la vida cotidiana. Tener verdadera salud para muchos significa cosas muy importantes. Así que tener salud no solamente tiene que ver con la ausencia de enfermedades, sino que tiene que ver con un equilibrio mental, espiritual, corporal, etc. Para facultar a nuestro cuerpo que éste se desempeñe en niveles adecuados, en niveles óptimos, nosotros lo que estamos buscando es trabajar nuestro cuerpo con energía, con vigor, con flexibilidad, con fuerza y con resistencia. La salud verdadera comienza en las células. La salud de nuestros cuerpos entonces depende de las células. Siempre hemos dicho eso. De allí que el Antonio García Bellido, que es un científico español especializado en la investigación de las bases genéticas del desarrollo y la diferenciación, escribió lo que aparece en pantalla. La célula misma genera a partir de su metabolismo la energía que necesita para realizar su trabajo a partir de la absorción de nutrientes y oxígeno y de la eliminación de desechos, productos de su actividad. Acciona de tal forma que la célula logra restablecer los niveles de energía propios de su actividad normal y eficiente, actuando terapéuticamente. La célula posee en sí misma toda la información respecto a su labor específica. Ahora miren lo que yo tengo resaltado ahí. Si logramos restablecer el trabajo eficiente de las células, estamos promoviendo una acción terapéutica efectiva y concreta. Y eso lo logramos con Synergy O2. Logramos que las células vuelvan a reactivarse, y de tal manera que podemos buscar mejorar la salud de las personas. Cuando vemos nosotros, la salud depende de las células, como yo le decía, las células van a necesitar dos cosas. Uno, que es recibir nutrientes puros y vitales, y dos, que elimine las toxinas. Ustedes observan aquí en pantalla cómo va ingresando constantemente nutrientes, oxígeno, sustancias indispensables para la célula, y luego cómo la misma célula elimina hacia el fluido extracelular todos los elementos que ya no requiere. Cuando esta deficiencia se hace crónica, es decir, cuando ya no es posible la acumulación de nutrientes y empieza a fallar la membrana, entonces empiezan a acumularse toxinas y residuos ácidos en nuestro sistema interno. Y esa acumulación en exceso de toxinas provoca problemas de salud. Nuestros cuerpos funcionan entonces con menos eficiencia debido a la creciente deficiencia de oxígeno a nivel celular, haciendo pues que las sustancias nutritivas queden bloqueadas afuera de la célula y dentro de la célula solamente haya toxinas. Todos nuestros órganos internos
necesitan de oxígeno para funcionar correctamente y depende de la energía generada por él para pensar, para sentir, para movernos, para comer, etc. Cada célula tiene que producir su propia energía, necesitando para ello continuamente la presencia de oxígeno. Así que se obtiene la energía, como les estoy diciendo, para el funcionamiento celular a partir de compuestos orgánicos que las células incorporan del medio o a partir de compuestos orgánicos que las células elaboran. La energía celular obtenida mediante la respiración celular entonces se obtiene de las mitocondrias. Es allí donde ocurre la verdadera respiración celular, es a nivel de las mitocondrias, y allí es donde se utiliza el oxígeno para liberar la energía. Observen ustedes acá cómo la célula siempre va a requerir de oxígeno para que funcione, porque si no hay oxígeno no se produce la energía. Así que oxígeno más nutrientes van a dar la energía necesaria. Prive usted de nutrición a las células, envenénelas, lastímelas, y el daño causado va a ser siempre enfermedades y degeneración. Siempre va a haber entonces un estímulo dañino, y este estímulo dañino puede actuar disminuyendo el ATP, o puede actuar dañando la membrana, o puede actuar aumentando el calcio intracelular, o finalmente puede producir radicales libres. Cuando se disminuye el ATP, entonces lo que ocasiona es pérdida de energía dependiente de funciones celulares. Si hay daño en la membrana, puede ocasionar daño también a nivel de organelas como la mitocondria, los lisosomas y la membrana plasmática. Si lesiona la mitocondria, entonces produce muerte celular. Si daña el lisosoma, produce digestión enzimática de componentes celulares, y si daña la membrana plasmática, produce pérdida de contenido celular. Cuando hay aumento del calcio intracelular o cuando hay presencia de radicales libres, estos fenómenos nos llevan a pérdida de proteínas o a daño en el ADN, que luego son mutaciones. Los profesores Askin Ghatak y Mases Chandra, en el libro llamado La medicina complementaria, escribieron: la liberación de estos tipos de oxígenos reactivos da lugar a lesiones oxidativas de los sistemas biológicos, tales como lípidos hallados en membranas celulares y proteínas encontradas en vasos sanguíneos y tejidos del miocardio. Y entonces la gente comienza a hablar de oxígeno líquido, que mire que hay, y empiezan ustedes a encontrar en el mercado un montón de ofertas que realmente lo que les están presentando son cánticos de sirenas, porque muchos productos presuntamente de oxígeno tienden a inundar el cuerpo con oxígeno, creando a menudo radicales libres de oxígeno que son bastante peligrosos. De allí que hay algo que nosotros siempre hemos dicho: lo parecido nunca es igual. Nosotros somos únicos como una huella digital. Sinergio 2 es oxígeno líquido peroral. Sinergio 2 se adhiere realmente a los peligrosos radicales libres de oxígeno, proporcionando al organismo oxígeno puro utilizable que se va liberando con el tiempo directamente a las células. Si el cuerpo carece de suficiente oxígeno, el proceso de combustión de los desechos no puede completarse, las células y fluidos se intoxican y no puede eliminar los desperdicios. Así que cuando una célula se enferma, las demás se enteran. Es decir, no hay una enfermedad que no vaya a afectar siempre a las células. El origen de todas las enfermedades es la lesión a nivel celular. Y esto se debe, entre otras causas, por la presencia de muchas toxinas, como yo les decía, los radicales libres, los cuales pueden dañarnos las proteínas, las membranas celulares, el ADN. Es decir, estas van a dañarme siempre a nivel intra o extracelular. ¿Pero qué es una toxina? Una toxina
es toda aquella sustancia que penetra en la célula y entorpece el funcionamiento normal del metabolismo. En esas condiciones, cuando hay muchas toxinas, el sistema inmune cada vez le es más difícil repeler las agresiones y se va agotando poco a poco. Así que veamos, este es un organismo sano. Y entonces hay unos factores perturbadores que lo van a afectar. ¿Qué factores perturbadores? La automedicación, las drogas psicoactivas, la alimentación desequilibrada, los focos crónicos, el alcohol y el tabaco, entre otros. Estos factores perturbadores, cuando me afectan el organismo sano, entonces empiezan a ocasionar intoxicación de la sangre, agotamiento nervioso, disminución del oxígeno e intoxicación de líquidos orgánicos. El organismo trata de defenderse, pero en un momento determinado no puede defenderse y entonces viene un bloqueo de esos mecanismos de defensa. Y ese bloqueo de los mecanismos de defensa me lleva a un agotamiento general y este me va a llevar a que mi organismo esté enfermo. Para lograr un impacto positivo en la salud del mundo, entonces es necesario mantener saludables las células, que éstas funcionen perfectamente y que no sufran degeneración. Así que cuide las células, protéjalas, entrégueles los nutrientes que necesitan y células se van a reparar por sí solas, porque todas las enfermedades son autolimitantes, es decir, todas las enfermedades el mismo cuerpo es capaz de curarlas y todas las células son capaces de repararse a sí mismas. Y cuando son capaces de repararse a sí mismas, ellas van a proveer salud y larga vida. Cuando se administra oxigenación celular, entonces se mitigan las molestias, se estimula la vitalidad celular del enfermo y se equilibran sus funciones orgánicas en forma natural y permanente. El doctor Otto Warburg era un fisiólogo alemán que fue premio Nobel 2 veces en 1931 y en 1944, y su tesis a principios del siglo XX es válida hoy día también, comenzando siglo XXI. Él estipuló que donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad ni cáncer, y esa teoría aún es válida. El doctor Paris Kidd escribió: el oxígeno juega un papel muy importante en el funcionamiento del sistema inmunológico para resistir las enfermedades, bacterias y virus. Y concluyó también el doctor Stephen Levine cuando dijo: podemos ver la deficiencia de oxígeno como la única causa de las enfermedades. Una poca cantidad de oxígeno en nuestra sangre podría ser el comienzo para debilitar nuestro sistema inmunológico, y este sería el comienzo de problemas de salud. Así que el oxígeno es necesario para el tejido adiposo, para el mantenimiento de las funciones cerebrales, para el aumento de la capacidad pulmonar y para el aumento de los nutrientes suministrados por la sangre.